En este capítulo 7 del curso de Introducción a Redes vamos a explorar el tema de direccionamiento IP. Para ello vamos a hacer 3 videos. El primero va a ser acerca de direcciones IP versión 4, el segundo va a ser acerca de direcciones IP versión 6 y el tercero acerca de cómo vamos a estar probando estas direcciones que hemos configurado en los dispositivos. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir acerca de las direcciones IP es que estas en realidad deberían lucir de esta forma. Una dirección IP no es otra cosa más que una cadena de ceros y unos. Esta cadena de ceros y unos de tamaño 32, bueno, pues se pasa a una forma de expresarlas en decimal punteado se llama, y entonces utilizamos números que van desde el 0 hasta el 255, punto 0 a 255, punto 0 a 255. Y de esa forma llegamos al punto en el que vemos una dirección IP como 192.168.1.15. En realidad, esta dirección IP es solamente una forma de expresar una dirección IP, pero la dirección IP debería de verse justamente como se ve aquí en esta imagen, ¿no? 11010001, etc. Lo que esto significa es que a final de cuentas el equipo, el router, el switch o el equipo que se trate va a entender mejor las direcciones si las ve como una cadena de ceros y unos. Pero va a ser muy difícil que nosotros nos llegásemos a memorizar una dirección IP escrita de esta forma, ¿no? Entonces, por esa razón y por convención se expresan de otra manera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que decirle número a una dirección IP es algo incorrecto, porque en todo el mundo no hay un sistema de numeración, no existe un sistema numérico que tenga más de un punto. Entonces, una dirección IP en realidad no es un número. Son números que el router al final de cuentas va a interpretar como binario. Y bueno, aquí justamente podemos notar que las direcciones están expresadas en un sistema llamado decimal punteado, que en realidad cada uno de estos números que tenemos aquí van a representar 8 bits. Si vemos aquí son 4 grupos de 8 bits cada uno de ellos y por lo tanto tenemos ahí 32 bits. En los sistemas de numeración, la posición que guardan los números son muy importantes. Aquí en este caso, en esta imagen, vemos una numeración decimal, en donde fíjense, tenemos la posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. Si yo pongo un 10 en la posición 3, lo que voy a obtener es un número 1000. Si lo pongo en la posición 2, voy a obtener un número 100. Si la pongo en la posición 1, voy a tener un número 10. Y si lo pongo en la posición 0, voy a obtener un número 1. ¿Ok? En el ejemplo de más abajo tenemos el número 1234. ¿Ok? Si yo multiplico este 4 por su posición, que es 1, entonces me va a dar como resultado un 4. Si yo multiplico el 3 por su posición, en este caso su posición está en los dieces, 3 por 10, 30. ¿Ok? Este número 2 yo lo tengo en la posición de los cienes. Si yo multiplico 100 por 2, pues voy a tener 200. Y en este caso tengo un 1 que está en la posición de los miles, y entonces 1 por 1000, 1000, y por lo tanto si yo sumo todo esto voy a obtener el número 1234. Lo mismo sucede en la numeración binaria. En la numeración binaria también, la posición que guarde cierto número, cierto 1 o cierto 0, va a tener una gran importancia. Solo que aquí solamente tenemos dos símbolos, tenemos el 0 y tenemos el 1. Esto significa, o prácticamente puede interpretarse como, la posición 0 está prendida o está apagada. La posición 1 está prendida o está apagada. La posición 2 está prendida o está apagada. Está apagada si está en 0 y en ese caso no se suma el número, y está prendida si tenemos el 1 y en ese caso sí se suma el número. Pero fíjense, esto es importante. En esta posición, un 1 vale 1. En la siguiente posición, o en la posición 1, un 1 vale 2. En la siguiente, un 1 vale 4. En la siguiente, un 1 vale 8. ¿Ok? Entonces, fíjense, en las direcciones IP vamos a agrupar bits en grupos de 8.
Entonces nos va a importar mucho desde la posición 0 hasta la posición 7. En otras palabras, en la posición 7, si yo tengo un 1, voy a tener que sumar 128. Si yo tengo un 0, no sumo esos 128. En la posición 6, si tengo un 1, sumo 64. Y si tengo un 0, entonces no sumo nada. En este ejemplo de hasta abajo, tenemos que en la posición 128 está prendido, en la posición 64 está prendido y todas las demás está apagado. Esto quiere decir que no sumo 32, no sumo 16, no sumo 8, ni 4, ni 2, ni 1. Solamente voy a sumar 128 más 64. Y ese 128 más 64, ¿cuánto me da? Pues 192. ¿Okay? Y ese sería el primer octeto de una dirección que tendría el aspecto 192, 168, 15, 14, por ejemplo. ¿Okay? Entonces el primer octeto sería representado como 1, 1 y luego 6 ceros, más bien ese número 1, 1, 6 ceros sería representado como 192. ¿Cómo convierto de binario a decimal? Bueno, pues justamente como acabo de mencionar en el slide anterior. Fíjense, aquí en este caso yo tengo 1 prendido en la posición de que vale 128. Tengo un 1 en la posición que vale 64. Eso me va a dar un 192. ¿Qué número sería este? ¿Qué número sería este? Eso es una buena pregunta. Este número sería 128 más, a ver, voy a escribirlo aquí. 128 más 64, no, porque 64 está pagado. Más 32, sí, más 32. Más 16, no, más 16 no, porque está pagado. Más 8, sí. Más 8, sí. ¿Qué número es este? Bueno, pues esto es un 18 y 6 y 1. Este número que tengo encerrado en rojo es el 168. 192, 168. ¿Ok? Después, ¿qué más? Déjenme borrar todo esto. Tengo en otro color este número. ¿Qué número es este? Bueno, pues este es el 128 está apagado, también el 64, también el 32, estos están apagados, el 16 está apagado, el 8 está prendido, entonces sumo 8. El 4 está apagado. Luego el 2 está prendido y el 1 está prendido. ¿Qué número es este? Este es el número 11. Y entonces aquí tengo 168, luego tengo 11 y luego tengo aquí ¿qué número? Aquí tengo el 128 apagado, 64 apagado, 32 apagado, 16 apagado, 8 prendido y luego tengo el 4 apagado, el 2 prendido y ya. Este es el 10, ¿ok? Entonces acabo de convertir esta cadena de ceros y unos a 192, 168, 11, 10. Ahora, ¿cómo se hace el proceso inverso? Vamos a imaginar que lo que queremos es pasar un número de decimal a binario. ¿Cómo hacemos? Vamos a pensar que lo que quiero pasar es un 200. Voy a ponerlo aquí. 200. Lo quiero pasar a binario. ¿Cómo escribo ese 200 en binario? Bueno, pues el algoritmo es muy sencillo. Tengo que preguntarme si 200 es más grande o igual que 128. Si la respuesta es sí, entonces pongo un 1 en la posición de 128. ¿Ok? A este 200 le resto 128. ¿Cuánto me resta? Me restan 72. Me pregunto, ¿este 72 es más grande que la siguiente posición que es 64? ¿Es mayor o igual? Si la respuesta es sí, entonces pongo un 1 y le resto a este 72, le resto 64. Si le quito 64 a 72, me quedarían 8. ¿Ok? Y yo me pregunto, ¿es más grande 32 que 8? ¿Es más grande 8 que 32? Perdón. La respuesta es no, entonces agrego 0. Me pregunto, ¿8 es más grande que 16? La respuesta es no, entonces agrego un 0. Me pregunto, ¿8 es igual o más grande que 8? La respuesta es sí, pongo un 0, le resto 8 aquí y me queda 0. Y entonces relleno de ceros. ¿Ok? Entonces el 200 se escribe así. 1, 1, 0, 0, 1 y luego 3 ceros.
Bueno, pues aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. ¿Por qué? Bueno, pues porque empezamos a hablar de la parte de red y la parte de host de las direcciones. Toda dirección IP tiene dos partes, una parte de red y una parte de host. Aquí en esta imagen podemos ver que en este caso en particular, en 192.168.10.10, la parte de red es esta y la parte de host es esta. ¿Okay? ¿Para qué se ocupa que una dirección tenga dos partes? Bueno, pues es muy simple. Esto hace que las direcciones IP sean jerárquicas. Al ser jerárquicas, el algoritmo de búsqueda de las direcciones a nivel mundial es mucho más eficiente. ¿Por qué? Pues porque tú ya no estás buscando una computadora en particular que está en algún rincón de Malasia, sino que estás buscando la red en donde se encuentra esa computadora. Esto quiere decir que todas las computadoras que pertenecen a la misma red van a compartir. La parte de red va a ser idéntica. ¿Ok? Tú encuentras la red, entonces encontraste el host. ¿Qué tanto es parte de red en una dirección y qué tanto es parte de host? Bueno, pues eso va a tener muchas consecuencias. Por ejemplo, aquí en este ejemplo en particular tenemos que la parte de host es de tamaño 8 y la parte de red es de tamaño 24. ¿Siempre es esta proporción? No, no siempre es esta proporción. Vamos a ver más adelante que ciertas condiciones hacen que en algunos casos algunas redes tengan 16 bits en la parte de host y 16 en la parte de red. En otros casos vamos a tener que hay solamente 8 bits en la parte de red y 24 bits en la parte de host, completamente inverso a esto. ¿Qué otras implicaciones tiene esto? Bueno, pues dependiendo de dónde se encuentre esta división, la división entre NetID y HostID, va a ser el tamaño de la red. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, pues déjenme borrar aquí y vamos a ponerlo así de simple. ¿Cuántos hosts puedo yo tener aquí diferentes con 8 bits? Eso se responde muy fácil, se responde con 2 a la 8. ¿Por qué 2? Porque son dos símbolos, el 0 y el 1. 8, ¿por qué? Porque son 8 posiciones. Podríamos tener nosotros 2 a la 8, 256 direcciones diferentes con un tamaño de red en el cual tengo 8 bits para host y 24 para red. ¿Ok? Pero imagínense que yo tuviera solamente 6 bits para red. ¿Cuántos diferentes valores puedo representar? Con 6 bits, pues 2 a la 6. En ese caso tendría 2 a la 6 igual a 64. Solamente 64 hosts puedo tener en una red si esa red tiene una parte de host de tamaño 6. Voy a ponerlo más simple. Imagínense que yo tengo solamente 2 bits para host. ¿Cuántos hosts puedo tener? Pues puedo tener 2 a la 2 igual a 4. ¿Cuáles serían esos 4? Sería el 00, el 01, el 10 y el 11. Solamente esos 4. Si mi porción de host fuera de tamaño 3, entonces yo tendría 8 posiciones. 8 posibles valores. Perdón, este 8 no va ahí. ¿Ok? Sería 2 a la 3 igual a 8. ¿Cuál es 8? Pues 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 y así sucesivamente hasta llegar a 1, 1, 1. Son 8 posiciones, 8 valores nada más. Entonces, en base a lo que estaba explicando hace unos momentos, es aquí donde toma una relevancia muy importante la máscara de red. ¿Qué es una máscara de red? ¿Para qué me sirve? Bueno, pues una respuesta corta sería, la máscara de red me sirve para dimensionar la red, para saber cuántos equipos tengo en esa red. ¿Por qué? Pues porque la máscara de red justamente lo que hace es marcar con unos cuál es la porción de red y con ceros cuál es la porción de host en una dirección. Por esa razón es que siempre tenemos que acompañar la máscara con la dirección IP cuando configuramos una interfaz de un dispositivo. ¿Ok? En este caso lo que estoy diciendo es 24 unos, aquí imagínense que ya son 24, y luego .8 ceros son, esta es la parte de host y esta es la parte de red. 24 unos es la parte de red, 8 ceros es la parte de host. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí con este número. ¿Para quién? Para esta dirección. Esto significa que 192.168.10
es la parte de red y 10 es la parte de host. Para eso se usa la máscara, para decir de qué tamaño es la red. Una imagen más representativa de lo que acabo de decir la podemos ver aquí. Aquí tenemos estos 24 unos, es la máscara 255, 255, 255, 0. Estos 8 ceros corresponden a este 0, ¿ok? Y aquí tenemos escrito en binario el 192, el 168, el 10 y el 10. ¿Cómo usa el router la máscara de red en su representación binaria para hacer operaciones matemáticas? Vamos a ver. La operación lógica AND. La operación lógica AND es 1 con 1 da 1 y cualquier otra combinación da 0. ¿Ok? Fíjense, si yo agarro la dirección 192, 168, 10, 10 y le aplico la máscara 255, 255, 255, 0 y hago una operación lógica AND entre estos dos valores, entre este y este, ¿qué es lo que me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado esto, 192, 168, 10, 0. ¿Qué significa ese número? Ese número es importantísimo. Se le conoce como número o dirección de red. La dirección de red es un número o una dirección que representa a todos los hosts que pertenecen a esa red. El 192, 168, 10, 0 representa a todos los hosts que, sin importar el número de host que sea, pertenecen a la red 10.0, a esa 192, 168, 10.0. Entonces, lo que el router obtiene al hacer esta operación es ¿a qué red perteneces? Simplemente ve una dirección y lo primero que le pregunta es ¿a qué red perteneces? Y eso lo hace mediante este AND lógico. Seguramente habrán visto por ahí que las máscaras también se representan con una diagonal. Diagonal 8, diagonal 16, diagonal 24, diagonal 29, diagonal 30. ¿Qué significa este número diagonal algo? Pues significa no otra cosa que la cantidad de ceros y unos que tiene la máscara, la cantidad de unos, mejor dicho. Por ejemplo, una diagonal 24 pues es la máscara que hemos estado usando en las explicaciones anteriores en este capítulo. Diagonal 24 es equivalente o es lo mismo exactamente que decir 255, 255, 255, 0. ¿Ok? Simplemente otra forma de expresarlo. ¿Por qué nos importa esta forma de expresarlo? Pues porque en IP versión 6 ya no se usan las máscaras como las usamos en IP versión 4. En IP versión 6 ya se le llama prefix y es simplemente diagonal 48, diagonal 64, etc. ¿Ok? Entonces, es mejor que en IP versión 4, aun cuando estemos manipulando direcciones IP versión 4 siempre, nos acostumbremos a manejar el término prefix en lugar de máscara. Y porque también mucha gente confunde máscara de subred y le dice submáscara de red, y eso es un término incorrecto, es un término que no existe. ¿Ok? Entonces, si le decimos prefijo, es una forma más precisa de llamarle a la máscara. En toda red hay dos direcciones especiales. Estas direcciones son la primera y la última de la red, ¿ok? Fíjense, ya vimos el ejemplo o el caso de 192, 168, 10, 0, diagonal 24. Ese número ya, así como tal, ya me está diciendo, esta es una red que tiene un tamaño 256 hosts o 256 direcciones de host y la red empieza en 0 y termina en 255, ¿ok? ¿Cuáles son esas direcciones especiales? La primera es la dirección de red. La dirección de red es la dirección que se utiliza para representar a todos los dispositivos que están conectados a esa red. Y esa dirección en especial es aquella en donde tú escribes con la parte de host 0000. En este caso llevo 7, 8. 8 ceros representan la dirección de red de esa red. En este caso sería 192, 168, 10, 0. Ese 0 es la dirección de red de esa red. ¿Ok? Y luego tenemos la dirección de broadcast. La dirección de broadcast es aquella cuando con la parte de host escribo solo unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el último octeto tengo solamente unos. ¿Ok? Tengo 192, 168, 10, 255. Esa dirección de broadcast se utiliza específicamente como una dirección para mandar un paquete a todo mundo.
Si yo mando un paquete a la 192.168.10.255, le va a llegar a todos los miembros de esa red. Le va a llegar al 192.168.10.1, 10.2, 10.3, hasta 10.254. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos muy presente siempre que estas dos direcciones no pueden ser asignadas a computadoras. Tienen un propósito específico. Este propósito es representar a la red y el propósito de este es que pueda llegar un mensaje directo a todo mundo de esa red. ¿Ok? Entonces, esas dos direcciones nunca jamás se las vamos a poner a los dispositivos de red. Sin embargo, todas las que están en medio de estas, desde la 00001 hasta la 111110, cualquiera de esas direcciones pueden ser utilizadas en los dispositivos, en las computadoras, en los teléfonos, en lo que sea que conectemos a la red. Existen dos formas de asignar direcciones IP a los dispositivos. Una es mediante el uso de un servidor de DHCP. El servidor de DHCP o Dynamic Host Configuration Protocol no es otra cosa más que un equipo, una computadora con una aplicación servidor instalada, y esa aplicación servidor que tiene instalada es DHCP. Esta aplicación servidor sirve simplemente para despacharte direcciones IP y prestártelas bajo un concepto de lease o de préstamo, de renta. ¿Ok? Entonces, tú no te das cuenta porque cuando llegas a tu casa, tu teléfono ya lo conectaste a la Wi-Fi. Te vas a conectar a la Wi-Fi de tu casa y adquieres una dirección IP por DHCP desde tu casa. Llegas al campus, te conectas al campus, a la dirección a la red del campus, y del campus te van a otorgar una dirección IP. Esto lo hace el servidor DHCP. Pero en muchas ocasiones le tenemos que asignar una IP manual a ciertos dispositivos. Por ejemplo, una impresora en tu casa, un dispositivo de DVD, por ejemplo, de Blu-ray, o una televisión. A esos equipos puede ser que les tengas que asignar una dirección IP fija, sobre todo cuando sea un servidor. Por ejemplo, una impresora puede interpretarse como un servidor. ¿Por qué? Porque está ahí esperando a que tú le pidas algo. Es un servidor, te da servicio, y es un equipo que está esperando a que le hables. Entonces, por esa razón, esa impresora siempre tiene que tener una dirección IP fija. Y bueno, existe cualquier número de razones por las cuales podemos querer una dirección IP fija en una red. Y en este caso, en el caso de Windows, podemos querer ponerle una dirección IP fija a una computadora. Lo hacemos justamente aquí, en las propiedades de IP versión 4. Ahí le ponemos la dirección IP, le ponemos la máscara de red y desde luego que le ponemos el Default Gateway. El Default Gateway va a ser la dirección IP de nuestro router. Acuérdense que, ese Default Gateway va a ser el que se va a encargar de sacar todos los paquetes que vayan fuera de mi red, desde mi computadora hacia fuera de la red. Esos paquetes se los voy a entregar al router, ¿ok? Así que, tengo que decirle a mi computadora quién es mi router si es que quiero tener comunicaciones hacia la calle. Si lo que queremos es que un servidor de DHCP nos brinde direcciones IP, entonces en la configuración de Windows vamos a darle que en IP versión 4, Internet Protocol versión 4, en vez de ponerle una dirección IP como lo hicimos en el slide anterior, en donde pusimos aquí las direcciones, simplemente le ponemos aquí Obtain an IP address automatically, obtener una dirección IP automáticamente, y eso lo que va a hacer es despertar el cliente DHCP que tengo en mi computadora. Mi computadora tiene un cliente DHCP que cuando le pongo una dirección IP manualmente, lo pongo a dormir. Pero cuando le digo obtén una dirección IP automáticamente del servidor de DHCP, realmente lo que estoy haciendo es despertar ese cliente de DHCP para que vaya y pida direcciones IP. Bien, me parece que ya hablamos acerca de los tipos de comunicación. Cuando hablamos de esto en capa 2, comunicaciones de unicast, de broadcast y de multicast en capa 2, con los switches, pues también a nivel de capa 3 existen ese tipo de comunicaciones. De hecho, vimos por ahí que hay un patrón específico para las direcciones de multicast en direcciones MAC 0015E, por ejemplo, que era el patrón para las direcciones de multicast a nivel de capa 2. Pues aquí también tenemos direcciones de multicast, tenemos direcciones de broadcast y tenemos direcciones de unicast. Las direcciones de unicast vendrían siendo, por ejemplo, 192, 168,
10, 10. Perdón, aquí tengo ejemplos. Las direcciones de multicast en este ejemplo sería esta, por ejemplo, 172.16.4.1, 172.16.4.2, 4.3, 172.16.4.2.53. Todas ellas son direcciones de unicast. ¿Okay? Después tenemos direcciones de broadcast. En este caso, una dirección de broadcast para esta red, aquí no lo dice, pero la dirección de broadcast para esta red podría ser 172.16, podría ser 4.255, y si yo mando una dirección a un paquete a esta dirección, le va a llegar a todos ellos. ¿Ok? Podría ser también que una dirección de broadcast para esta red fuera 172.16.255.255. ¿Por qué? Bueno, pues no quisiera hacerlos bolas en este momento. Esto nos va a quedar más claro en el próximo capítulo. Pero esta podría ser una dirección de broadcast para esta red y esta también. Las direcciones de multicast, en este caso aquí no está, sí están representadas aquí. Vean. 224.10.10.5, 224.10.10.5 son direcciones de multicast. ¿Cómo lo sé? Pues por el 224. Todas las direcciones de multicast empiezan con algo entre 224 y 239. ¿Ok? Entonces, cualquier dirección que ustedes vean que es 224 a 239 es una dirección de multicast. Funciona igual que en el caso de la capa 2. Aquí es simplemente como si te suscribes a un grupo. Por ejemplo, mi computadora va y le dice al switch, aquí, por ejemplo, oye, switch, yo me quiero suscribir a un grupo de una difusión que está ocurriendo, no sé, un video, una noticia o lo que sea, que está yendo en la 224.10.10.5. En esa dirección está ocurriendo esa noticia, ¿no? Entonces mi computadora va y le dice al switch, el switch le dice al router, el router le dice a otros routers y se genera un árbol de distribución de multicasts. Entonces, estas direcciones por eso se reconocen, por el número con el que empiezan. Bueno, pues a principios de los 90 ya se estaban acabando las direcciones. Por cierto, ¿cuántas direcciones podemos tener? Pues 2 a la 32, ¿no? 2 a la 32 es algo así como 4.500 millones de direcciones. ¿Ok? 4.500 millones de direcciones para todo el planeta y ya se estaban acabando a principios de los 90. Entonces se decidió separar ciertas porciones de direcciones para que éstas se usaran como direcciones privadas hacia adentro de los corporativos, hacia adentro de las escuelas, hacia adentro de las oficinas del gobierno, etc. ¿Ok? Eso se definió en un Request for Comments. Chequen Request for Comments 1918. En este Request for Comments se definió que ciertos rangos de direcciones iban a ser considerados como privados y la principal característica sería que estas direcciones no podrían ser utilizadas para comunicarnos con otros dispositivos a través de Internet. Solamente las podemos usar para comunicarnos hacia adentro de nuestras redes y eso permitiría que pudiéramos repetir ciertas direcciones en un lugar y en otro y en otro. ¿Por qué? Pues porque simplemente esas direcciones no iban a abandonar esa locación o ese lugar de red, ¿ok? Entonces se decidió que el primer bloque de direcciones que se iba a apartar para ese fin sería 10.0.0.0, diagonal 8. ¿Qué significa esto? Que bueno, pues que cualquier cosa que empiece con 10 es una dirección privada, ¿ok? Y luego después decidieron que también 172.16.00 diagonal 12 sería apartado como espacios de direcciones privadas también. Esto es del 172.16.00 hasta el 172.31.255.255. Entonces, si ustedes ven por ahí alguna dirección que empieza con 172.16, 172.30, 172.31, cualquiera de esos números, estamos hablando de direcciones privadas. También se decidió apartar 192.168.00 diagonal 16. Esto significa que se decidieron apartar todas las direcciones que empiecen con 192.168. ¿Ok? Cualquier cosa que venga aquí, en el tercer octeto y en el cuarto octeto,
es considerado privado. ¿Ok? 192.168 es privado. Se decidió también separar ciertas direcciones específicas para representarme a mí mismo. Estas son consideradas las direcciones del loopback. Cualquier cosa que empiece con 127 es considerado direcciones del loopback. En otras palabras, si yo le hago ping a 127, 15, 14, 13, enter, me estoy haciendo un ping a mí mismo. Aquí lo podemos ver en esta imagen, en donde se le hace un ping a 127.001. ¿Y quién está respondiendo? Estoy respondiendo yo mismo. ¿Ok? Aquí ping 127.111. Si se fijan, esta dirección es distinta a esta. ¿Y quién está respondiendo? Yo también. Cualquier cosa que empiece con 127 soy yo mismo. Otra dirección especial es todo lo que empiece con 169.254. Todo lo que empiece con 169.254 es considerado una dirección APIPA. APIPA es de Automatic Private IP Addressing y son direcciones que se asignan de manera automática en caso de que tu computadora no le pusiste una dirección IP manual y tampoco encontró un servidor de DHCP que le diera una dirección. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con una computadora que no tiene una dirección así, que ni se la asignaste ni la encontró por ahí? Pues va a adoptar alguna que empiece con 169.254. De esa manera podrá comunicarse en la red, al menos con otros equipos que tampoco encontraron cómo obtener una dirección IP. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos dos computadoras conectadas entre sí y no le ponemos ninguna dirección IP, podríamos comunicarnos entre ellas dos por el simple uso de esta dirección APIPA. ¿Ok? Y bueno, también hay otras direcciones que separaron para efectos de investigación, efectos de enseñanza. Son direcciones que se pueden usar en ejemplos, en problemas, etc. Estas direcciones se conocen como testnet y son las direcciones 192.0.2 hasta 192.0.2.255. ¿Okay? Es toda una clase C. Esto son las direcciones que se apartaron para el proceso de enseñanza y aprendizaje. En 1981 se decidió separar las direcciones IP en clases. ¿Qué es esto? Bueno, esto dio lugar a lo que se conoció como un direccionamiento classful. Okay. Se decidió separar en tres diferentes tipos de redes o clases dependiendo de sus tamaños. Las clases A se dejaron para corporativos muy grandes, corporativos mundiales, universidades, etcétera, entidades que requirieran de muchísimas direcciones IP. Las clases A son todas aquellas, ¿cómo las reconocemos? Pues porque son todas aquellas que en el primer octeto tenemos desde el 0 hasta el 127. ¿Okay? Cualquier dirección que ustedes vean que empieza con algún número entre 0 y 127 es una clase A. ¿Okay? Clase A tiene ciertas características. La clase A tiene una máscara de red por defecto que es diagonal 8. Esta diagonal 8, que también puede escribirse como 255.000, es una máscara que permite tener 8 bits en la parte de red y 24 bits en la parte de host. ¿Cuántos hosts podemos tener con 24 bits en la parte de host? Pues 2 a la 24. ¿Cuánto me da 2 a la 24? Pues me da un poco más allá de 16 millones. Esto quiere decir que una red de clase A, por ejemplo la clase A10, 10.000, puede tener hosts desde 10.000, o más bien desde 10.001 hasta 10, 255, 255, 254. Todas esas direcciones. Y si nosotros multiplicamos 256 por 256 por 256, lo que nos va a dar como número es 16 millones. ¿Ok? 16.777.000. Esas son las direcciones las direcciones de host que podríamos tener dentro de una sola red de clase A. ¿Ok? ¿Cuántas redes de clase A existen en el mundo? Solamente existen 128. La que empieza con 0, la que empieza con 1, la que empieza con 2, con 3, con 4, hasta con 127.
Son solamente 128 redes en todo el mundo. ¿Hay empresas que tienen una clase A para ellas solitas? Pues sí, hay algunas que sí lo tienen, ¿no? Como por ejemplo IBM, porque fue de los primeros que empezaron con esto. Ellos tienen una clase A, AT&T tiene una clase A, ¿ok? Bien. Para redes más pequeñas decidieron crear las clases B. Las clases B tienen ciertas características, como por ejemplo, que su máscara por defecto es diagonal 16, que también puede expresarse como 255, 255, 00, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que cada red de clase B podría tener, ¿cuántas? 2 a la 16 hosts. ¿Cuánto es eso? Pues justamente 65.534 direcciones. Cada red de clase B podría tener 65.534 hosts. ¿Cuántas redes de clase B existen? Pues existen 16.384 clases B en todo el mundo, ¿eh? Estas fueron las primeras que se empezaron a acabar allá a principios de los 90. Finalmente tenemos los bloques de clases C. Las clases C tienen la principal característica de que su máscara es diagonal 24. Esto me deja 24 bits para red y solamente 8 bits para host. 2 a la 8 me da 254 direcciones que puedo utilizar. En realidad son 256, pero acuérdense que la 00 y la 11 o la 00000000 y la 111 son direcciones que no puedo usar. ¿Por qué? Pues porque son para broadcast y para red, ¿ok? Entonces me quedan 254 direcciones en cada una de esas redes. ¿Cuántas redes de clase C existen en el mundo? Pues existen 2.097.000 redes distintas de clase C. Por cierto, no lo dije, pero ¿cómo reconozco una clase B? La reconozco porque su número inicial, su primer octeto, es cualquier número entre 128 y 191. Siempre que sea 128 hasta 191, por ejemplo, un 148 será una clase B. ¿Ok? ¿Cómo reconozco una clase C? Bueno, pues porque empieza con cualquier número que esté comprendido entre el 192 y el 223. Si nosotros vemos una dirección 200.1. Esa es una clase C, o es una dirección que pertenece a una clase C. Bien, el principal problema de IP versión 4 fue que cuando una red tenía más de 256 direcciones, mejor dicho, más de 256 computadoras, imagínense ustedes una universidad que tenía 200 computadoras. Entonces a esa universidad le daban una clase C, ¿ok? Pero si de pronto esa universidad compraba otras 100 computadoras, entonces de repente tenía 300, ya no le alcanzaba con una clase C. ¿Qué le daban? Pues le daban una clase B. Una clase B tiene 65.500 direcciones. Para 300 computadoras, todas las demás direcciones las estaba desperdiciando esa escuela en particular. Por eso fue que las clases B se empezaron a acabar muy pronto. Pero bien, esto ocurría en un mundo classful. Como yo dije hace unos instantes, esas direcciones son consideradas como direcciones classful. ¿Classful qué significa? Significa sí me importa a qué clase pertenece una dirección IP. Si la dirección empieza con 190, ya sé que se trata de una clase B y listo, ¿no? O sea, es una dirección de clase B. El hecho de que las direcciones fueran classful fue lo que hizo que no pudiéramos, por ejemplo, a esa universidad que solamente tenía 300 computadoras, darle 2 clases C juntas y prestárselas. ¿Por qué? Porque se necesitaba que todo estuviera dentro de una misma red y darle 2 clases C juntas era como tener 2 redes y no era lo que se esperaba, ¿no? Entonces, en los 90s surgió lo que se conoce como CIDR. CIDR es Classless Inter-Domain Routing. Classless Inter-Domain Routing. ¿Qué significa esto? Bueno, que en este mundo classless ya no nos importa a qué clase pertenece una dirección IP. Lo que nos importa es su prefijo, su máscara de red, ¿ok? Fíjense.
Yo podría tener una dirección 192.168.1.0 diagonal 23 en el mundo classless. ¿Qué es lo que estoy haciendo con ese diagonal 23? Estoy corriendo la división entre NetID y HostID una posición al lado izquierdo. Y al hacer eso, en realidad lo que estoy haciendo es tener una sola espacio de direcciones con 9 bits. ¿Ok? 9 bits, 2 a la 9 son 512. Puedo yo tener una red de tamaño 512 que va desde el 192.168.1.0. De hecho, aquí tendría que ser 00, perdón. 192.168.0.0 hasta el 192.168.1.255. Esa red es una red de tamaño 512. Ajá. Pero también es como juntar dos clases CES, todas ellas o todas esas direcciones en un solo bloque de direcciones. Imagínense un pastel. Ajá. Un pastel que va a ser para 512 personas en lugar de dos pasteles que van a ser para 256 personas. Esto es classless addressing y bueno, en el próximo capítulo esto nos va a quedar mucho más claro. ¿Quiénes administran todas estas direcciones IP? Bueno, pues diferentes organismos a nivel mundial. En Norteamérica, por ejemplo, es la ARIN. En Europa tenemos a RIPE, tenemos APNIC para Asia-Pacífico, tenemos AFRINIC para el continente africano y tenemos LACNIC para todo lo que es Latinoamérica. Bueno amigos, como siempre pues les agradezco su atención a este video. Los invito a que vean el próximo, que es acerca de IP versión 6. Si encontraste útil esta información, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video y bueno, pues nos vemos en la próxima.